Y bueno, hoy también es jueves de nuestra sección Una mirada a la cultura y hoy estamos muy contentos de que nos acompañe en el estudio Olivia Domínguez. Ella es curadora de la exposición Poética de lo Urbano, Punk y Metal en México, que está, bueno, ya lleva un par de semanas, nos estaba contando en el Museo Nacional de las Culturas Populares, ahí en Coyoacán. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Es un placer. Cuéntanos, Olivia, ¿de dónde surge el interés, la iniciativa de hacer esta exposición que pues muestra culturas que están muy en boga todavía, aunque ya no son nuevas, sin embargo, como por su espíritu se renuevan, ¿no?, constantemente? Sí, pues una propuesta de recuperar también la historia de estos movimientos sociales y cómo se han expresado en México desde la década de los años 80, 90, sobre todo en ese marco histórico estamos nosotros ubicados. Que es donde fue el verdadero exacto, auge, ¿no? Y contra viento y madera, porque ustedes recordarán que muchos conciertos estaban prohibidos. Sí, claro. Para los jóvenes había pocas oportunidades de expresarse, gente que tenía grupos. No es como ahora que es más fácil bajar una canción por internet o comprar instrumentos, incluso por cualquiera de estos mercados electrónicos. En ese momento, pues para una persona aprender incluso a tocar un instrumento era dificilísimo. Las escuelas solamente pues, se ubicaban en música clásica, en música tradicional, entonces muchos de estos músicos fueron autodidactas, grabaron y distribuyeron por sus propios medios y eso es lo que queremos mostrarle al público. Obviamente el punk y el metal pues siguen vivos, pero digamos que ya vivimos en una etapa ya post-internet, totalmente globalizada que de alguna forma invisibiliza esos antecedentes tan complicados. Claro, antes de hablar de lo que se puede ver en esta exposición, me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado o cómo ha cambiado lo que es el punk, lo que es el metal, de sus bases originales. ¿Cómo está llegando en pleno siglo XXI? ¿Se ha comercializado? ¿Se ha banalizado? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Yo creo que subsisten varias escenas dentro de cada una de estas corrientes musicales. Alguna que siempre se mantuvo como más subterránea, que sobrevivió con sus propios medios y la que se ligó a las grandes industrias. Sabemos que también que las industrias culturales, las industrias disqueras particularmente, han sufrido una modificación desde los años 90 para acá, de estar en un pico donde se vendían muchos objetos todavía, como los discos compactos, anteriormente los viniles y los cassettes. Ya para inicios del siglo XXI, pues la situación se transforma totalmente, ¿no? Se abren mercados, por ejemplo, México se abre a los conciertos internacionales en la segunda parte de la década de los años 90. Claro. Y pues esto es un negocio además, ¿no? Sí, hay que reconocer esa parte, ¿no? Claro. El hecho de que en este momento podamos estar a la vanguardia, porque en aquellos años pues vivíamos en el rezago, ¿no? Uno quería escucharlo en la banda del momento que acaba de sacar un disco y pues la banda llegó 12 o 15 años después y ahora pues estamos al día. Claro. En tanto comunicaciones, en tanto distribución e incluso la producción de materiales pues es un poco más sencilla. Una gente en su casa puede tener un portaestudio, grabar todos los instrumentos y vender por la red su producción musical. Y anteriormente pues esto era mucho más complicado. Claro. No, tenías que estar esperando que llegara una disquera, que le gustara lo que interpretabas y si no le gustaba, pues vivías en el olvido. Totalmente. Y hoy México se ha convertido en uno de los foros más importantes, ¿no?, para esta industria. Y yo ahora sí te preguntaría, estamos viendo por aquí, son más de 350 objetos los que están expuestos. ¿Cómo hicieron esta curaduría? ¿Cómo escogieron de entre toda esta parafernalia, de entre todos los objetos que pueden ser históricos, ¿no?, instrumentos, ropa, etcétera, lo que se iba a exponer en esta muestra? Sí, pues fue una actividad bastante lúdica, porque para esto reunimos a los músicos de aquella época, que bueno, muchos de ellos todavía siguen vigentes, algunos ya tocan otro tipo de música, pero bueno, algunos teníamos incluso mucha cercanía, amistad de años con ellos, por ejemplo con Ultimátum. Por ejemplo, que Ultimátum, bueno, ganó un concurso de valores juveniles ahí en los años 80 y pues despegó, ¿no?, pensando que esto podía ser más grande. Finalmente, pues sabemos que las cosas se fueron apagando conforme el tiempo. Ramsés, en el caso del punk, pues están grupos como Rebel, como Síndrome,
Entonces, con todos ellos, con Next, con Transmetal, les pedimos un objeto que fuera significativo, Correcto. que podía ser un disco, un cuadro que les hubiera hecho un fan de repente, las cintas de carrete donde grabaron sus discos, una cámara donde grabaron sus primeros conciertos. Entonces, bueno, todos esos objetos los conjuntamos, fueron 350, al final, bueno, no todos están expuestos, pero están ahí en bodega en el museo, porque nos parecía importante que la gente conociera incluso los carteles, toda esa producción y se imaginara y remontándose en el tiempo a esos momentos de escenas musicales muy precarias también, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre el punk y el metal? Bueno, creo que los dos surgen en contextos muy similares porque finalmente son resistencias en sociedades industriales y capitalistas. Posiblemente lo que cambia un poquito pues son todos los géneros que se van derivando de estos, ¿no? El metal está tan vastamente diversificado, ¿no? Porque pues hay una parte que puede ser muy melódica y sinfónica hasta cuestiones que tienen que ver con gore y bueno, algunos corresponden más a épocas históricas también, ¿no? Como el thrash que surge en el contexto de la Guerra Fría. Sí. Finalmente son músicas de la resistencia. Entonces, en eso coincidirían. Tal vez, bueno, el punk sí ha tenido como más esa conciencia social, ha estado más ligado a corrientes como el anarquismo, mucho de él, mucho no, porque bueno, hay también de todo un poco, pero creo que los dos surgen en ese sentido, comparten los mismos medios de distribución como son los fanzines, estas publicaciones que hacen los propios fans para dar a conocer la música y pues la ideología del momento también. Claro, qué interesante. Olivia, pues vale muchísimo la pena ir, recordar y entender cómo se han desarrollado estos dos géneros, estas dos subculturas en México, o culturas más bien. Repítenos cómo, cuándo, dónde, a qué hora está abierta esta exposición. Bueno, el museo está abierto todos los días, exceptuando los lunes, como muchos de los museos de la Ciudad de México, en el centro de Coyoacán, ahí en la calle de Hidalgo. Y es muy interesante porque si bien algunos museos, tal vez el Museo Universitario del Chopo, tiene más apertura hacia estas expresiones, por primera vez se reconoce que estas expresiones son parte de la cultura popular. Entonces, hay mucha gama de cultura popular en México, pero esto hasta el momento había sido ignorado. Entonces, creo que eso, en términos de reconocimiento, es muy importante. Perfecto. Y se van a encontrar también, cuando visiten el museo, los propios músicos por ahí paseando con sus familias. Entonces, eso también pues, es un toque plus para poder visitar la exposición. Claro. Convivir, ahora sí que Así es. en vivo con esa cultura. Muchas gracias, Olivia Domínguez, por habernos venido a platicar de esta exposición poética de lo urbano, punk y metal en México. Hay que ir a verlo. Gracias, Olivia. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer otra breve pausa, seguimos en Interfaz.